Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y nuestros suscriptores también de nuestro canal, dándole la gracia al Rey de Reyes y Señor de Señor, porque Él nos permite una vez más estar en su camino, haciendo su voluntad. La gloria y honra para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a tener la palabra del mensaje en la primera epístola de Pedro, en su capítulo 1, del verso 3 hasta el verso 7. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Gloria a Dios. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservadas en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra son fuentes de agua viva. Tu palabra nos aumenta la fe. Tu palabra nos sirve para edificar, para corregir, para instruir, para redimir, para hacer el hombre perfecto para buenas obras. Segunda de carta el apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, versos 16 y 17. Padre, cada día más yo sea un instrumento para hacer tu voluntad y tu obra. Que esta palabra esté edificando, aumentando la fe. Y aquellos que todavía no te conocen, que a través de tu poder, de tu palabra, vengan a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje tiene como título Una esperanza viva en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vemos cómo el apóstol Pedro escribe esta epístola comenzando bendiciendo al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y te bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo cuando María estaba desposada con José. Por eso Él le decía a los judíos que Él vino del Padre y iba al Padre, porque Él no era de este mundo, por lo tanto venía del cielo. Por eso Él dijo: he aquí, yo soy el verdadero pan de vida. El que viene a mí, pues, gloria a Dios, come de este cuerpo, no tendrá hambre más. Y el que bebe de mi sangre, no tendrá sed jamás, porque Él vino del Padre, y esa promesa está escrita en la palabra y también en los profetas y en la ley de Moisés. Mas los judíos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, y por lo tanto no lo recibieron
y por eso lo mataron, lo colgaron en una cruz, lo condenaron a muerte siendo inocente, sin tener ninguna prueba, sin Jesús cometer ningún delito, pero esa sangre redentora inocente derramada allí en la cruz del Calvario, pues nos redime del pecado tal como lo establece Isaías en su capítulo 53 del verso 3 en ese adelante. Pero era necesario que el Cristo, el Hijo del Hombre, padeciera todo esto para podernos redimir a nosotros del pecado. Por eso es que Dios, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Salvador, que es Hijo Jesús. Vemos en la Sagrada Escritura que la promesa y esperanza viva que tenemos es que con la resurrección de Cristo, Dios nos hace, la gloria para Dios, renacer en una esperanza viva, porque si Cristo, Dios no lo hubiera resucitado de los muertos, pues en vana sería nuestra fe. Porque vemos que Cristo murió, pero al tercer día Dios lo resucitó, y Él, después de resucitar, pues los discípulos de Jesús dan testigo que comieron y bebieron con Jesús después de su resurrección. Y no es como alguna doctrina falsa dice que niega la resurrección de Cristo y dice que el cuerpo de Jesús lo robaron los discípulos y por lo tanto que Jesús no ha resucitado. Es una falacia, es una falsa doctrina, porque toda doctrina que niega que Jesús vino en carne humana y que Cristo murió y que Cristo resucitó, pues es el anticristo. Eso es doctrina falsa. Por eso el apóstol Pablo le escribe la primera carta a Timoteo diciéndole que enseñe, que exhorte en la sana doctrina, porque se levantarán falsos maestros, falsos profetas, negando la existencia y la muerte y resurrección de Cristo. Pero nosotros los que hemos creído en esta palabra, en esta esperanza viva, de que Cristo murió por el pecado de todos nosotros y que Cristo está a la diestra del Padre y que Él viene con gran poder y gloria a buscar su iglesia sin mancha y sin arruga, pues tenemos una esperanza viva, no una esperanza muerta, porque Cristo está vivo. Porque cuando la gloria para el Señor, María Magdalena y María compraron especia aromática para ungir el cuerpo de Jesús. En Mateo 28, verso 5, cuando fueron allí, el ángel les dijo: no lo busquen entre los muertos, que Él vive, mire, la tumba está vacía. Esa es la esperanza de que Cristo resucitó y que el diablo no pudo vencer el propósito de Dios que lo resucitó de los muertos. Y aquí tenemos nosotros una herencia, no una herencia corruptible, sino una herencia incorruptible, porque Jesús fue pecado en todo, pero Él fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Por eso es la gloria para el Señor, que cuando Jesús estaba ante Poncio Pilato, pues Él lo interrogaba, y ellos, los judíos, acusaban a Jesús de que había blasfemado el nombre de Dios, haciéndose decir que Él era el Dios, que Él era el Hijo de Dios. Pero vemos que Jesús ni aún en el hecho de su muerte negó de que Él era el Hijo de Dios, sino que dijo: verán el Hijo de Dios también venir, la gloria para Dios, en una nube con gran poder y gloria. Vemos, Él decía, a los judíos les decía que Él es el pan de vida y que dice: el que viene a Él no tiene muerte. Vemos cuando Jesús resucitó a Lázaro en el capítulo 11, verso 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección de vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí los judíos, entonces, la gloria para el Señor, se incomodaron y le dijeron a Jesús que ahora verdaderamente ellos entienden que Jesús estaba endemoniado, porque
ellos decían que Abraham, la gloria para ella su padre, murieron, y como él no iba a morir, por lo tanto estaba hablando mentira. Sin embargo, Jesús le dijo: ustedes dicen que tienen un padre y que ese padre es Abraham. Y le dice: sin embargo, Abraham estaba antes que Abraham, porque era el principio, dice Juan en su capítulo 1, que el principio ese era el verbo, y ese verbo era la palabra y que habitó entre nosotros. Entonces Jesús le dice pues a los fariseos, a los judíos, que él existía antes de Abraham. Pero entonces ellos le decían, la gloria para el Señor, que Abraham murió, que como él no iba a morir, que él iba a resucitar. Entonces Jesús le dice: ustedes no creen en mi palabra, ustedes no creen en lo que yo he dicho. Sin embargo, ustedes dicen que su padre es Abraham y que Abraham murió, y que yo estoy endemoniado, que yo estoy blasfemando. La gloria para el Señor. Pero Jesús le dice: ustedes dicen que el Dios de Abraham es el Dios que ustedes adoran. Sin embargo, ustedes no creen en la palabra que yo les digo, por lo tanto, ustedes hacen la obra del diablo porque quieren matarme. Y él le dijo: pues si ustedes hicieran la obra de Abraham, que Abraham era el padre de la fe, pues no querían matarme. Pero sin embargo, quieren matarme, pues su padre es el diablo, porque el diablo es homicida, el diablo es mentiroso desde el inicio, porque allí en el Edén engañó a Eva y a Adán con mentiras, y por eso el pecado entró a la humanidad. Y de esta misma manera, por la desobediencia de un hombre que fue Adán, el pecado entró a la humanidad. Por todo pecado que están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23. Sin embargo, también dice la palabra que la paga del pecado es muerte, Romanos 6, verso 23, pero la dádiva del Hijo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Dice Juan 3:16, dice la palabra que Dios por amor entregó su único Hijo para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la salvación viene por la fe en Jesús, de que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a redimirnos del pecado. Dice el verso 17 de Juan capítulo 3, dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero vemos la fe que establece el Hebreo 11. Aquí dice el apóstol Pablo que en el verso 5 dice, capítulo 1, verso 5, dice, la primera carta de Pedro dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí está hablando Pedro de la venida del Señor Jesús. Dice, cuando Él venga sea manifestado en los tiempos postreros. Está hablando aquí que somos guardados por el poder de Dios y la fe, que es la esperanza viva que tenemos para que cuando Cristo venga en una nube con gran poder y gloria, pues sea manifestado a gloria de Dios en los tiempos postreros. Dice la primera carta de Tesalonicenses en su capítulo 1, verso 16, dice que con voz de mando, con voz de trompeta, y verán el Hijo del Hombre que viene en una nube. La gloria para el Señor. Ya Él no viene con relación con el pecado, ya Él no viene a morir por el pecado, porque ya Él murió una sola vez por el pecado de todos nosotros. Ahora viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero antes que Jesús, nuestro Señor Salvador, que está allí a la diestra del Padre preparando morada para nosotros, pues tiene que acontecer lo que establece la palabra en Mateo 24, las señales del fin. Y estamos viendo ya
la gloria para cada día más, que la venida del Señor Jesús de Nazaret está a la puerta por los hechos que están aconteciendo en la humanidad, la ola de violencia que está ocurriendo en el mundo, y vemos que son grandes señales de que Jesús está a la puerta y que debemos estar preparados, tenemos que estar velando, haciendo su voluntad, porque ya su venida está a la puerta. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, en el verso 6 dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro nos está hablando de que tenemos que estar gozosos, tenemos que alegrarnos, aún estemos en diversas pruebas. Jesús dijo, en el mundo habrá aflicciones, pero confía en mí que yo he vencido el mundo. Es decir, cuando nos encontremos en diversas pruebas, diversas aflicciones, pues tenemos que tener la fe en el Señor Jesús, porque Él conjuntamente nos dará, con la prueba nos dará la salida de esta prueba. Es decir, que la prueba nos hace fortalecer la fe. Y usted se pregunta, ¿cómo es que Dios permite la prueba para fortalecer la fe? Bueno, vemos que Él no es que creó el mal, la maldad no viene de Dios, sino que viene del enemigo, pero Él permite la prueba para prepararnos y para que esa fe sea aumentada. Y te dices, ¿y cómo es esto? Bueno, Abraham dice la palabra que Dios probó la fe de Abraham. ¿Cómo la probó? Bueno, dice en Génesis 22, dice la palabra que Dios le dijo a Abraham, toma tu único hijo a quien tú amas y ve, crucifícalo en el lugar que yo te mostraré. Por eso es que Abraham es considerado uno de los primeros 3 patriarcas como el amigo de Dios y el padre de la fe. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo una fe genuina, este hombre tuvo una fe que no fue una fe basada en un corazón afligido de duda, sino una fe llena de fortaleza y de confianza espiritual puesta en Dios. En Génesis 15 vemos que Dios visitó a Abraham y le dijo que él era su escudo y le dijo que su galardón era de sobremanera. Pero había algo, Abraham no tenía hijo. Y Abraham le dijo que cómo era ese galardón y que era como ese galardón iba a ser de sobremanera, porque él no tenía descendencia, sino que tenía un esclavo en su casa y ese era que lo iba a heredar. Sin embargo, Dios le dice a Abraham que ese esclavo no lo va a heredar, sino que lo va a heredar un hijo suyo y que su descendencia sería grande. Dice la palabra en Génesis 15, verso 6, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ve que la creencia está fundamentada en la fe y eso es lo que nos hace obtener la salvación, porque todo aquel que se acerque al Señor es necesario que tenga fe. Si usted no tiene fe, pues entonces no puede creer algo que realmente usted no lo ve, pero se siente que es el Espíritu de Dios y su poder. No tenemos a Jesús que lo podemos tocar, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Cristo es el Hijo de Dios, que Él vino a morir por el pecado, que Cristo resucitó de los muertos y que solamente Él puede redimirnos y cambiarnos. Vemos que cuando en Juan capítulo 3, verso 14 al 15, vemos un encuentro que tuvo un maestro de Israel, juez de la corte de Sanedrín, Nicodemo, que visitó a un gran fariseo, un gran maestro, un gran conocedor. Fue de noche a visitar a Jesús porque tenía duda y quería aclarar estas dudas. Pero no se atrevió, según muchos entienden y grandes interpretaciones doctrinales de la palabra, que él no fue de día porque tenía miedo de que podía, como era un juez de la corte, un maestro de Israel,
hablando con Jesús, podía poner en peligro su posición, y por eso muchos entienden que él fue de noche a Jesús para hablar con Jesús sobre una duda que él tenía de que cómo era que un hombre después de viejo iba a nacer de nuevo. Sin embargo, él reconoció, aunque no aceptó al Señor Jesús como el único salvador de su vida, pero este hombre, la gloria por el Señor, él reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, porque él dijo, sabemos, no solamente también que él reconoció, sino también que algunos de los judíos, de los fariseos, los escribas, entendieron que por las señales que hacía Jesús, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, pero no lo aceptaron a él como el único salvador de su vida. Por eso le dijo, sabemos que tú vienes de Dios, porque la cosa que tú haces nadie la puede hacer, que no mira la apariencia y que predica la verdad. Eso fueron las palabras de entrada que Nicodemo le dijo a Jesús, lo elogió, porque él estaba reconociendo de que este hombre no era un hombre cualquiera, porque las señales y prodigios que hacía Jesús era porque Dios estaba con él. Sin embargo, cuando va donde Jesús, José le dice, Nicodemo, el que no naciere de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Entonces Nicodemo, ¿cómo es esto que un hombre después de viejo puede entrar en el vientre de su madre? Pero Jesús le estaba hablando a Nicodemo de algo espiritual, que nos hace renacer de nuevo. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, en su capítulo 5, verso 17, dice que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, aquí son todo hechas nuevas. Le estaba hablando de un nacimiento espiritual, no de un nacimiento físico, porque en los asuntos espirituales, los hombres naturales no pueden discernir, dice el apóstol Pablo, las cosas espirituales. Para algunos parece locura, pero para el que cree, pues el evangelio es salvación. Por eso dice en Romanos, capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación, primeramente para el judío y también para el griego. Los judíos pedían señales, sin embargo los griegos pedían sabiduría. Pero vemos aquí que dice el apóstol que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva. ¿Qué significa renacer? Aquí viene el tema de Nicodemo. Renacer, no un renacimiento físico, porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, que es vida eterna. Vemos aquí que está hablando de un nacimiento, de renacer espiritual. Dice la palabra, Jesús le dijo a la gran comisión y a los discípulos, a los 12, después de la resurrección, cuando tuvo el encuentro allí en Galilea, le dijo, después de reprenderlo por su falta de incredulidad, de que no habían creído la noticia, pues que le habían dado las mujeres de que Jesús ya no está muerto, que está vivo. Pero ellos dudaban. Pedro fue al sepulcro y cuando fue, allí estaban los lienzos. Pero Santo Tomás de Aquino quería ver para poder creer. Jesús le dijo, bienaventurados aquellos que vieron, creyeron y no vieron. Mira mi mano, estos fueron los clavos, mira la herida del costado. Entonces ahí pudo creer que verdaderamente Jesús había resucitado. También vemos que Jesús en Lucas capítulo 24, cuando habla de la resurrección, también Jesús,
cuando se le pareció a los discípulos, a los 12 allá en Galilea, ellos creían que era un fantasma o que era un espíritu. Jesús les dijo, ¿qué tienen de comer? Aquí hay un pez asado, aquí hay miel, pues para que vieran y no dudaran de que Él había resucitado y que los espíritus no comen ni beben. Pero vemos aquí que fue por la gracia y la misericordia que Dios entregó su único Hijo por el amor fraternal, el amor incondicional que Él le tiene al mundo para todo aquel que cree en Él, no se pierda, la gloria sea para Dios, mas tenga vida eterna, porque esa esperanza viva de la resurrección de los muertos es que nos hace pues estar en estos caminos, porque tenemos una esperanza viva en Jesús de que Dios lo resucitó y que Él está vivo. Y Él les dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya porque voy a preparar morada para que el lugar donde yo esté, ustedes estén también. Pero ya yo no lo dejo solo, le dejo un ayudador, un consolador, un guiador, que es el Espíritu Santo, quien le va a decir todo. Cuando vemos en Hechos, en su capítulo 4, dice la palabra que Pedro y Juan estaban presos porque habían anunciado la resurrección de Cristo, y producto de ese mensaje que hizo Pedro y Juan, pues más de 5,000 personas creyeron en esta palabra que Pedro y Juan, porque ellos son testigos presenciales, testigos fiel, popular, de que estuvieron con Jesús cuando Jesús resucitó de los muertos. Y vemos que, pero además de esto también, de que Pedro y Juan vinieron 5,000 personas, los herodianos y los fariseos, que eran doctrina totalmente distinta, tenían su filosofía totalmente distinta, otros creían, pues, y otros no creían en la resurrección de los muertos. Vemos aquí que tomaron a Pedro y a Juan y lo metieron en la cárcel. Y un hombre que tenía 40 años había recibido sanidad. Luego de ser interrogado el otro día, pues, por el Sanedrín, pues, le preguntaron que con qué autoridad ellos están haciendo esto. Y Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, lo mataron, lo colgaron en el madero, pero que Dios lo resucitó al tercer día, en el nombre de este hombre ha sido sanado. Cuando ellos vieron esto, el hombre estaba en el medio, y ellos mismos, su propia conciencia, decían, tenemos señales en notoria de que ciertamente este hombre ha sido sanado. No pueden negar, porque ahí estaban los hechos de que este hombre, por en el nombre y poder de Jesús, recibió la sanidad. Porque Jesús les dijo a los discípulos, y predicar el evangelio a aquellos que fueran a todo el mundo y a toda criatura, aquellos que creyeran en Él, en la palabra de Dios, y fueran bautizados, eso será salvo. Pero aquellos que no creyeren serán condenados. Vemos que la salvación viene por la fe, por la creencia. Dice, por todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, para todo aquel que crea. Que crean que Jesús dijo en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. La gloria para el Señor, porque en Él es que está la salvación. En Él, en su sangre derramada, nos limpia de todo pecado. Dice en la primera de Juan capítulo 1, verso 8, dice la palabra, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, porque todos estamos pecados y destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23, todos cargamos la naturaleza adámica,
porque el pecado entró por un hombre, pero la salvación entró también por Cristo Jesús. La segunda carta de Timoteo, en su capítulo 2, verso 5, dice la palabra: porque no hay un solo Dios, un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre, que es nuestro Señor Salvador. No hay dos dioses, no hay dos Jesús. El único que murió, dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, pues justificado por la resurrección. Poner la mirada en los ojos, en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre. Ahí es que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús de Nazaret, el autor y consumidor de la fe, el principio y el final. Yo soy el Omega. Gloria a Dios, el alfa y el omega, el principio y el final, el primogénito de resucitar de los muertos soy yo. Ahora aquí, por la gracia, por su misericordia, gloria a Dios, nos hizo nacer. Dice en la primera de Pedro capítulo 2, dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esa sangre allí que entró para una vez para siempre. Hebreos 9, capítulo 14, verso 15, dice la palabra que en los tiempos de Israel el sumo sacerdote hacía sacrificio para expiación del pecado del pueblo y de él, con toro, macho cabrío, esa sangre. Pero ahora Cristo, el sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo para siempre. En la diestra del Padre cargó allí, como dice Isaías 53, nuestra dolencia, nuestro pecado, nuestras transgresiones. Por su herida nosotros fuimos sanados. Como cordero fue llevado al matadero, pero no enmudeció y perdonó a sus transgresores. Allí la cruz le dijo: perdónalo, Dios, que no saben lo que hacen. Pero esa sangre redentora nos redime del pecado, la sangre de Cristo. Pero algo que dice que, dice primero de Pedro, verso 7, para que sometido a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, el oro para poder purificarse hay que darle fuego, y entre más fuego se le da el oro, más puro sale. Asimismo vemos que el apóstol Pedro compara la prueba de nuestra fe como el oro. Abraham fue probado y fue contado por justicia. Él dijo: toma tu hijo y crucifícalo, pero él no escatimó, obedeció la palabra. Pero él decretó una palabra cuando iba con el niño. El niño le dijo: ¿a dónde está el cordero? Aquí está la leña, está el cuchillo, está el fuego. Pero él decretó una palabra y dijo: Jehová proveerá el cordero. Y cuando estaba ya, tomó el niño, lo ató, y cuando lo puso ya en el altar para sacrificar el niño, para degollar el niño, una voz, un ángel le dijo: Abraham, Abraham, no le haga daño al niño, porque ya yo sé que le teme a Jehová. Y cuando miró, le dijo: mira, ahí está el cordero. Y el cordero gloria a Dios, le hizo un holocausto, lo sacrificó allí en aquel lugar, en el monte de Moriah, porque él tuvo la fe de que Dios no le iba a quitar a su hijo, porque su hijo único, a quien él amaba, Dios se le había prometido que iba a tener una descendencia grande, numerosa. La gloria, porque Dios, cuando promete, es fiel para cumplir su palabra. Solamente tenemos que tener fe. Y cuando estamos en diversas pruebas, cuando estamos en la aflicción, poner la mirada, la fe en el Señor, que se cumplirá su palabra. Su palabra no cae en el vacío, para que cuando Cristo venga sea manifestado en nosotros conjuntamente con Él.
Pero de la única manera, dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera carta de Tesalonicenses, su capítulo 1, versos 16 al 17, como de mando de trompeta. Vendrá una nube, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estemos vivos vamos a recibir juntamente con ellos en una nube. Mas sus ángeles tomarán, gloria a Dios, el mal entregará a su muerto. Todo dice que unos van a resucitar para condenación y otros para salvación. Pero los que hemos aceptado al Señor como el único Salvador de nuestra vida, tenemos una patria celestial. Vamos a estar con Cristo allá a la dieta del Padre porque hemos aceptado su muerte y resurrección. Solamente en Cristo, donde no hay corrupción, donde no hay injusticia, el gobierno justo, el gobierno de Cristo. Pero, hermano, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soportando la prueba, soportando la tentación y conjuntamente con la prueba, Dios tiene una corona de vida a quienes los aman. Hermano, la prueba nos hace fortalecer nuestra fe, pero cuando estemos en diversas pruebas, confiamos en el Señor porque su padecimiento en la cruz del Calvario, Él padeció también por nosotros. ¿Qué será? Él le dijo, ¿qué será si hacen con el árbol verde? ¿Qué será también del árbol seco? Le dijo a los discípulos. Si lo mataron a él, que era el Hijo de Dios, el autor consumidor de la fe, ¿qué será también de ustedes que lo siguen? Y miren cómo murieron cada uno de los discípulos, porque Jesús padeció por el pecado de todos nosotros. Dice Romanos capítulo 5, dice la palabra del verso 1 hacia adelante. Resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, la prueba de la fe. Mientras Pedro, gloria a Dios, Jesús se le apareció sobre el mar. Ellos se asustaron, era un fantasma. Y le dijo, Pedro, ven. Mientras Pedro caminaba sobre las aguas, pues hubo una tempestad allí y se iba hundiendo. Y clamó al Señor Jesús. Pero Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cada día más nosotros tenemos que decir, como dijeron los discípulos, si es así, aumenta nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, sin fe, pero la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada como el oro, con el fuego para poder, gloria a Dios, recibir la bendición. Dios primero tiene que probar nuestra fe, tiene que prepararnos para su bendición, para su gloria y su venida, para que cuando Él sea manifestado en el tiempo postrero. Dice Romanos 5, verso 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo aún éramos, gloria a Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los inicuos. Gloria a Dios. Cristo murió por los inicuos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros. Pues cuando más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Aquí escribiendo la parte. Si, ¿quién podrá morir? ¿Quién de nosotros podrá morir por un justo? ¿Quién de nosotros dará la vida por los demás? Sin embargo, Cristo, siendo justo, murió por los pecadores, murió por el impío. Pues de tal manera Dios amó al mundo. Dice Juan 3:16, que él murió por el pecado. Dice, cuando Jesús llamó al Leví, al publicano Mateo, le dijo, sígueme. Estaba sentado en el banco de los tributos, era cobrador de impuestos porque era publicano. Pero él de pedida hizo un compartimiento, invitó a los publicanos, a los pecadores, invitó a Jesús. Jesús estaba allí en la mesa. Sin embargo, los fariseos le dijeron a los discípulos, criticando, que Jesús come y bebe con los pecadores. Sin embargo, Jesús le dijo que son los enfermos que necesitan sanidad. ¿Quién no vino a llamar a justos sino a pecadores a arrepentimiento? Gloria a Dios. Pero vemos también en Lucas, en su capítulo 19, verso 10, cuando Jesús entró a la casa del jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, Zaqueo, y dijo, era necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo se dio prisa, obedeció. Y cuando Jesús entró a la casa de aquel hombre pecador, pues se puso en pie, se arrepintió y devolvió la mitad de los bienes a los pobres que había sustraído, y también hizo compromiso de devolver aquel que había engañado 4 veces. Y dijo, por lo tanto, hoy es hijo de Abraham ha llegado la salvación a tu casa. El Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué le digo, por lo tanto, es hijo de Abraham? Por la fe. Él tuvo fe en Cristo Jesús, que Cristo lo podía perdonar de su pecado, y se arrepintió y devolvió la riqueza que había obtenido de manera ilegal, de manera de la corrupción, porque era el jefe de cobrador de los impuestos. La gloria para Dios. Dios no despreza un corazón contrito y humillados. La gloria para el Señor. Mira, vamos a darle la lectura. Y ya para concluir, la segunda carta, segunda carta, epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 3, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Porque es por la misericordia, Padre de la misericordia. Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, por la gracia y la misericordia. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también vosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gloria a Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por medio del mismo buena consolación. Como abunda también las aflicciones, también abunda la gracia. Como abunda el pecado, así también abundó la gracia en Cristo Jesús. Le vamos a dar lectura para concluir. La gloria para Dios. Dice Santiago capítulo 1, verso 6, dice, pero pida, le voy a dar lectura el 5.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y se